Muy buenas noches. Hoy día, 4 de septiembre. Bienvenidos a Estudio, un canal de difusión de la Gran Fraternidad Universal, Fundación Doctor Serrano de la Ferrier, cuya sede central se encuentra en Caracas, Venezuela. Uno de los temas con especial cuidado que programamos en este espacio es el relacionado con la salud. Es por ello que hoy queremos presentarles Neurofisiología de la Respiración. ¿Cómo cambiar tu mente? Al respecto, podemos afirmar que el sistema respiratorio humano es el único sistema autonómico sobre el cual podemos tener control consciente. La respiración yógica tiene un impacto en la salud al permitirnos conectar con nuestro sistema nervioso y así lograr equilibrarlo para una vida más plena. En esta exposición veremos cómo existe una estrecha relación entre el ritmo respiratorio y nuestro estado mental. Para el desarrollo de este tema nos acompaña hoy la doctora Maribel Méndez Galicia, quien es médico internista, diplomada en yoga, jefe UPEL, coordinadora del Centro de Información Ayush de Maracay, Venezuela. Doctora Maribel, como siempre, bienvenida nuevamente a Estudio. Muchas gracias por acompañarnos. Tiene usted la palabra. Hola, buenas noches. Encantada de esta invitación, honrada por la invitación de GFU Studio. Así que gracias a Dios por hacer posible este encuentro y gracias a ustedes participantes por estar disponibles para escuchar esta conferencia. Bien, vamos a empezar. Bien, neurofisiología de la respiración. Bueno, es un tema. Es profundo, es amplio, pero traté de resumirlo de manera que sea, digamos, comestible, por decirlo así. Y comienzo con este lema: cambia tu mente, cambia tu respiración, cambia tu respiración, cambia tu mente. Porque como vamos a ver, ese es el key, esa es la clave. Ya van a ver por qué esto sucede así. Ajá. Ok, bien. Este pensamiento del fundador, doctor Serrano de la Ferrier, me pareció muy apropiado. La verdad, con todas sus complicaciones de asimilación de principios, es, sin embargo, muy simple en su mecanismo. Ella sigue una curva natural, una ley cíclica, una inspiración, una retención y una expiración. Un movimiento que vemos por todas partes. Wow, eso, bueno, como al dedillo para esta conferencia. Porque sí, todo en el universo es así, todo, absolutamente todo, todo respira. Las plantas, los animales, nosotros, la tierra, todo es además prana, energía vital. Es maravilloso esta conexión entre, entre la ciencia y ese toque como místico, ¿no? Como vamos a ver. Otro pensamiento de Swami Shiva Premananda: el estado mental y la respiración están estrechamente relacionados. De modo que en vez de una mente agitada que vuelve irregular la respiración, se aprende a regular la misma para fijar la mente. Ya vamos a ver cómo regulando la respiración es que podemos calmar la mente. Ese es el principio de la yoga, es lo que hace el sistema yoga. Comenzamos con esto. El sistema nervioso tiene dos componentes principales: el sistema voluntario, que actúa en general en cualquier movimiento, o sea, cuando caminamos, cuando corremos, cuando hablamos, cuando aplaudimos. Todos estos movimientos mecánicos están a cargo del sistema nervioso voluntario. Y a cargo del sistema nervioso autónomo están las funciones básicas sobre las que no podemos generalmente influir conscientemente: la frecuencia cardíaca, el nivel de hormonas, la regulación de las hormonas, la peristalsis, el movimiento del tracto gastrointestinal. Todas estas cosas que se llevan a cabo por el sistema nervioso autónomo, nosotros no la podemos influir conscientemente.
Pero el sistema respiratorio, interesantemente, es el único sistema fisiológico que está sometido tanto a ese sistema autonómico como al control voluntario. Y como dice, pues que así se le da ese énfasis en los textos yógicos. Es interesante que ese es el único sistema en el que podemos influir. El sistema nervioso hace estas maravillas sin que nosotros influyamos, ¿no? Ajusta la velocidad de ventilación alveolar a las demandas del cuerpo, de modo que siempre haya una presión parcial de oxígeno ideal y una presión de dióxido de carbono ideal que apenas se alteran con cualquier actividad que hagamos o con cualquier agresión. Imagínense que eso fuera así cambiante, ¿no? O sea, que el sistema nervioso no hiciera esa maravilla, apenas hiciéramos ejercicio, bueno, fuera un proceso, ¿no? Ellos mantienen maravillosamente, por eso somos una supercomputadora, se mantienen esas concentraciones ideales. Ahora bien, el centro respiratorio tiene varios grupos de neuronas. Están localizadas en el bulbo raquídeo y la protuberancia del tronco encefálico. Bueno, en esta imagen podemos ver esas tres principales áreas. Está el área neumotáxica. A ver, esta área neumotáxica con neuronas que se encargan de la frecuencia y la profundidad de la respiración. Están estas neuronas en el dorso que se encarga de la inspiración y estas ventrales de la expiración. Disculpen que ahí pusieron expiración con X. Es con S, pero bueno, pero estaba bonito el dibujo. Ok, y aquí está la protuberancia, el bulbo raquídeo. Okay. Entonces, la mayoría de esas neuronas están localizadas en el interior del núcleo del tracto solitario. Ese núcleo del tracto solitario es donde termina sensitivamente los nervios vago y glosofaringio, que son los que transmiten la señal hacia ese centro respiratorio. ¿Desde dónde? Desde quimiorreceptores periféricos, que ya les vamos a decir dónde están, desde varoreceptores, o sea, receptores de presión, y diversos tipos de receptores que hay a nivel de bronquios y pulmones. El ritmo básico de la respiración se genera en el grupo dorsal de las neuronas. Hay una señal en rampa inspiratoria. Eso es como que va subiendo, empieza débilmente la inspiración, débilmente, aumenta, aumenta, aumenta. Ya vamos a decirles cómo se llama el reflejo que detiene esa rampa inspiratoria. Está el centro neumotáxico que limita la duración de la inspiración y aumenta la frecuencia respiratoria. Y el grupo ventral, como ya les había dicho, funciona en la inspiración y expiración. Normalmente ese grupo de neuronas están casi inactivas en su respiración tranquila, normal. Se activa cuando tenemos que o estamos a demanda de mayor ventilación pulmonar. El reflejo de insuflación de Hering-Breuer. Cuando los pulmones se insuflan ya excesivamente, hay unos receptores de distensión que activan una respuesta de retroalimentación para que ya desconecta la rampa inspiratoria y se interrumpe esa inspiración adicional, porque si no, imagínate, sería como que uno está inflando un globo, y no se pueden reventar los pulmones. Bueno, entonces está ese reflejo que no permite que pase eso, sino que ya está, detiene hasta ahí la inspiración. Bueno, y aquí hay un dibujito, para que ilustrar mejor, ¿sí? Aquí está el control, los centros de control respiratorio, ¿sí? En la protuberancia y el bulbo. El centro respiratorio, ¿sí? A ver, receptores de distensión de los pulmones y el tórax, para hacer lo que les dije del reflejo de Hering-Bauer. Y hay quimiorreceptores en el seno carotídeo y en el callado aórtico.
¿sí? Bueno, pero entonces todo este grupo de neuronas son lo que es llamado, todo esto conforma el centro respiratorio. Es interesante, voy a mencionar algo interesante antes de ya. Ok, no, me adelanté. A ver. Interesantemente, en los textos de medicina está descrito que si se secciona acá, por debajo del bulbo raquídeo, y se seccionan todos los nervios periféricos que llegan al bulbo raquídeo, por arriba y por abajo, este centro sigue funcionando. Siguen ocurriendo potenciales neuronales, potenciales de acción. Eso es increíble. Eso a mí me pareció increíble. Y los textos dicen, se desconoce la causa. Se desconoce la causa de por qué tú seccionas todo eso y esto sigue funcionando. Eso me pareció una maravilla, porque no tiene explicación. No tiene explicación desde el punto de vista tangible, medible. Pero entonces, recordé que en muchas tradiciones, la medicina tradicional china y en Ayurveda, hay puntos de energía localizados en la región occipital, ¿sí? Que algunos incluso le llaman la boca de Dios. El hueco occipital es llamado la boca de Dios porque se relaciona con el bulbo raquídeo. Y es que al describir esto de que sigue el potencial de acción funcionando, a pesar de que se hayan secciones, se corte, wow, entonces tú dices, algo pasa allí, algo pasa, algo como mágico, pero es la divinidad, pues, que está allí. Bien, control químico de la respiración. El objetivo de la respiración es mantener esas concentraciones adecuadas de oxígeno, dióxido de carbono, hidrógeno en los tejidos. El exceso de dióxido de hidrógeno, de dióxido de carbono o de iones hidrógeno, ellos actúan de manera directa en el propio centro respiratorio, haciendo que se produzcan las señales motoras, tanto inspiratorias, expiratorias, hacia los músculos respiratorios, ¿verdad? Pero el oxígeno, fíjense, el oxígeno no actúa directamente en ese centro, no. Él actúa sobre los quimiorreceptores, como les había enseñado en la figura, periféricos localizados en cuerpos carotídeos y aórticos. Aquí está lo del reflejo de insuflación de Hering-Breuer. Cuando los pulmones se insuflan excesivamente, los receptores de distensión activan una respuesta de retroalimentación, se desconecta la rampa inspiratoria y se interrumpe la inspiración adicional. Ah, caramba, ok. Bueno, control de la respiración. Bueno, esta figura me pareció muy bonita porque resume, ¿no? Los quimiorreceptores son sensibles a esos cambios del pH intersticial, a los cambios de las concentraciones de dióxido de carbono, de oxígeno de la sangre, ¿ok? Y envían señales, ¿no? Aquí están quimiorreceptores carotídeos, envían señales, quimiorreceptores de la carótida, de la aorta, perdón, envían señales. Los receptores de distensibilidad o de estiramiento del parénquima pulmonar envían señales también. Todo es un sistema de retroalimentación. Ajá. Bueno, aquí está los quimiorreceptores que muestran respuestas a los cambios, como ya dije, del pH, del PCO2 y de la PO2, quimiorreceptores centrales del bulbo raquídeo, quimiorreceptores en los cuerpos carotídeos y aórticos. Controlan la respiración indirectamente y, bueno, envían las señales que van hacia el bulbo raquídeo. Y ahí se va la información vía nervio vago y luego se producen las respuestas.
O sea que hay vías aferentes, vías eferentes, todo un sistema de retroalimentación. Bien, ahora bien, todo eso que acabo de explicar es el sistema autonómico, o sea, cómo funciona eso a la perfección sin nuestra intervención. Ahora bien, ¿cómo es que intervenimos nosotros? Bueno, durante periodos breves la respiración se puede controlar de manera voluntaria. Esto ha sido ampliamente estudiado, estos efectos de la respiración yógica. Los antiguos textos indios sobre yoga describen esto también. A medida que la respiración se mueve, también lo hace la mente, y la mente deja de moverse cuando la respiración se detiene. Es lo que sucede en la meditación, ¿no? Cuando tranquilizamos nuestra respiración, centramos nuestra atención en que la respiración se vuelva armónica, lenta, compasada, fluida, asimismo la mente se serena. Y ya sabemos cómo viajan, o van a ver también, hay otra explicación aquí más interesante. Ok, se ha evaluado el impacto de la respiración yógica, eso está ampliamente evaluado, sobre las habilidades neurocognitivas. Hay muchos estudios científicos, hay gran cantidad de estudios científicos, muchas revisiones que indican que eso va a tener un impacto en la actividad cerebral de diferentes maneras. Y les quise traer de aquí, de este artículo, efecto de la regulación de la respiración yógica, una revisión narrativa de la evidencia científica. Este artículo me encantó. Está en el Journal of Ayurveda and Integrative Medicine. Y está muy bueno este artículo y de ahí saqué muchas cosas, mucha información. En esta tabla 2, bueno, está muy densa, ¿verdad? Obviamente, pero era como para que ustedes vieran el, un pequeño extracto de tanta información que hay, ¿no? Pero les puse, por ejemplo, esta. Uno de esos estudios, Teles y colaboradores en el 2013 evaluaron cómo se comportó estas prácticas de respiración sobre la presión arterial y unas tareas que se llaman tablero perforado de Purdue. Hubo una reducción en la presión arterial sistólica y en la presión arterial diastólica después de Nadi Shuddhi, que es un tipo de pranayama, un tipo de respiración lenta. Hubo una mejora en el rendimiento de la tarea del tablero perforado de Purdue con ambas manos y la mano derecha. Son como especie de pruebas o prácticas que usan en psicología, en medicina ocupacional, para evaluar la capacidad, la habilidad de las personas, esa tabla de Purdue. Pero lo traje sobre todo porque vieron, o sea, así como hay muchos estudios sobre la reducción de la presión arterial con las prácticas de la respiración. ¿Cómo ellos han evaluado esas prácticas de la respiración sobre estas funciones autonómicas? Bueno, han utilizado la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la resistencia galvánica de la piel y la frecuencia de pulso. Todos estos son parámetros de funciones autonómicas, ¿no? Lo que quiero decir es que con estos parámetros es que se han podido hacer la mayoría de los estudios sobre la repercusión sobre esas variables de la respiración yógica. Por supuesto, esta es otra que está muy densa, pero pueden consultar ese artículo y ahí lo ven. Y, por supuesto, traje 3 de esas que están mencionadas allí. Por ejemplo, Adana y colaboradores 2013, evaluando el electromiograma, la resistencia galvánica de la piel, la temperatura de la yema de los dedos, la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial sistólica y presión arterial diastólica. Ellos encontraron que la respiración yógica lenta conduce a una reducción de la presión arterial sistólica y de la diastólica. Y también se encontraron modificaciones significativas en la frecuencia cardíaca, la frecuencia de la respiración, en el electromiograma, en la resistencia galvánica de la piel y el aumento de la temperatura de la yema del dedo. Goya y colaboradores estudiaron presión arterial, frecuencia cardíaca. Entonces, fíjense, pranayama
ese pranayama simple, junto con medicamentos antihipertensivos, redujeron significativamente la presión arterial en comparación con los medicamentos solos. Esto es interesante porque a veces tú sabes, las personas, ¿qué impacto tendrá en mí si yo hago tal práctica de yoga, de respiración? Y fíjense, como siempre digo, la medicina ayurveda, que es la hermana gemela de la yoga, el sistema yoga en sí, las yogasanas, no van a tener un impacto negativo, no van a ver efectos adversos, más bien fíjense algo, más bien le va mucho mejor al paciente, que por supuesto uno no lo debe alentar al principio a abandonar su medicación antihipertensiva, sino, oye, mira, te va a ir mejor haciendo las yogasanas o la cultura psicofísica que si tomas medicación sola. Al contrario, fíjense ustedes, de otro tipo de deportes, ¿sí? No es que los deportes, oye, por supuesto, hay mucha evaluación de caminar, ¿sí? Hay mucha, de hecho, es la recomendación que más se hace, la caminata de media hora diario, tiene un impacto favorable al sistema cardiovascular, pero sin embargo, uno lo nota en la consulta, por eso lo digo, hay pacientes caminadores, pacientes que trotan, pacientes que corren, pero sin embargo ellos siguen necesitando mucha medicación antihipertensiva, no logran regularla solo con eso. Es más, hay pacientes que, wow, son todos fitness, ¿no? Delgados, con unos cuerpos casi perfectos, y a veces, oye, van a la consulta, estoy teniendo crisis de pánico. ¿Cómo hago? Que no sé qué, que mira que yo voy para el gimnasio y tal, y bueno, todo es bello y no sé qué, pero wow, es que no es nada más. No se trata solamente de hacer ejercicio para que los músculos crezcan o los músculos se definan. Esto va hacia otra cosa y por eso la respiración es como decía, es el key, es la clave, es lo que marca la diferencia. Ah, bueno, aquí está otro. Hackett y colaboradores. Entrenamiento, evaluaron con espirometría, ¿no? A nadadores y vieron cómo mejoraron las funciones pulmonares en nadadores profesionales. Bueno, ¿cómo el sistema nervioso autónomo regula nuestra respuesta al estrés? El sistema nervioso autónomo tiene dos ramas. Esto es importante, esto lo tengo que repasar para que entiendan por qué entonces la cultura psicofísica y la yoga va a tener un impacto favorable en nuestra mente. Bien, el sistema nervioso autónomo tiene dos ramas. El sistema nervioso simpático, que es nuestra respuesta de fight or flight, o sea, lucha o huye. Es la que ayuda a movilizar energía para completar una tarea, ¿sí? O sea, que este sistema nervioso es necesario para nosotros, para nuestro día a día, para trabajar, para hacer trabajo dinámico, para producir, ¿ok? Para completar una tarea, como dice ahí. En pequeñas dosis es esencial, pero ¿qué pasa? Que en exceso el cuerpo y la mente sufren. Ese es nuestro problema. La otra rama del sistema es el sistema nervioso parasimpático, a menudo llamado rest and digest o calm and connect, el cual nos permite recuperarnos de los estresores de la vida. La resiliencia al estrés es el balance de los dos sistemas. ¿Ve? Entonces, no es que las personas resilientes no tienen estrés, sino que saben cómo, después que pasó el estresor, saben cómo volver a la actividad del sistema nervioso parasimpático, al sistema de rest and digest o calm and connect. Esa es la clave. Y la disfunción del sistema nervioso autonómico está relacionada con la mayoría de los problemas psicológicos, incluyendo trastornos de ansiedad, depresión, estrés postraumático, hostilidad, agresión, trastornos de atención. Y no solo eso, porque ahí estamos hablando de lo psicológico, estamos hablando también, esto tiene mucho que ver con las enfermedades por estilo de vida.
Porque claro, ¿qué pasa? Que nuestro sistema se ha creado muy competitivo, muy de competencia, mucho de produce, produce, compite, compite. Y entonces nos hemos llevado a que esa activación del sistema simpático no la llevamos todo el tiempo. Ok, estuvo muy bien mientras trabajé, mientras tuve la demanda, exigencia, pero entonces no sé o no sabemos cómo volver otra vez a recuperar ese balance. Eso es lo que hace lograr el sistema yoga. Pero entonces nos quedamos con esa activación, tiki, 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 tiki. Está simpático a millón y ese simpático a millón le resta energía al sistema gastrointestinal porque todo se deriva a ese sistema. Toda la energía a ese sistema para producir adrenalina, cortisol, noradrenalina, citoquinas, ¿sí? Y entonces un estado inflamatorio y un estado, eso produce las enfermedades por estilo de vida. Entonces necesitamos algo que produce balance. Entonces, fíjense como dice aquí, incrementando la subactividad de la rama parasimpática y corrigiendo la errática sobreactividad de la rama simpática, se puede mejorar la resiliencia al estrés y mejorar los síntomas psicológicos. Y por supuesto, por ende, todas las otras enfermedades que vienen por esto. Ajá. Sustrato neuroanatómico para los efectos de prácticas respiratorias voluntariamente reguladas sobre el balance simpato-vagal. Bien, así denominan ellos prácticas, los científicos, prácticas respiratorias voluntariamente reguladas, así se denomina a todas estas prácticas de respiración, la respiración yógica simple, por mencionar la más conocida y la más recomendada para todos. Sobre el balance simpato-vagal, lo que estaba hablando, sistema simpático y sistema parasimpático, que es vagal porque está muy relacionado o la información viaja por el sistema, por el nervio vago. Estudios han demostrado que las prácticas de respiración voluntariamente regulada suponen un cambio de patrón respiratorio. De este modo, el cambio de mensajes interoceptivos son enviados a través de vías vagales aferentes desde la periferia hasta el sistema nervioso central. ¿Sí? Así es como funciona. ¿Sí? Entonces, ahí va vía núcleo troncoencefálico, sistema límbico, hipotálamo, tálamo, corteza prefrontal, corteza insular, redes involucradas en la percepción, interpretación de la emoción y cognición. Entonces, como vieron, el cambio, la respiración viaja por mensajes a través de las vías vagales aferentes y ahí lleva la información. El sistema respiratorio es rico en receptores, como ya habíamos dicho, de distensión en el interior de las paredes alveolares, en los músculos torácicos, en la porción muscular de los bronquios y bronquiolos. Todo eso tiene receptores de distensión. Pero también están los quimiorreceptores, como ya dijimos que estaban en los cuerpos carotídeos y en el callado aórtico, o sea, en la aorta. Y las vías neurales, que ya dijimos que es doble sentido porque viajan hacia arriba y devuelven información hacia abajo. La información interoceptiva derivada de los patrones de respiración tiene efectos globales sobre la función cerebral, con el potencial de cambiar rápidamente cómo nos sentimos y pensamos. Fíjense, es una información que viaja así. Y esa información es la que va a hacer, o sea, la respiración, vuelvo y repito, va a establecer cómo nos vamos a sentir y cómo pensamos. Y de ahí también, regulando entonces la respiración, es que vamos a lograr esa armonía y ese balance. Es cuestión de, entonces, aprender a respirar. Teoría polivagal y los sistemas de compromiso social. Hay un científico, Stephen Porges, establece que la organización jerárquica del cerebro tiene un sistema de respuesta autonómico al estrés, tiene 3 niveles de evolución. El más antiguo son fibras vagales no mielinizadas, las cuales llevan señales que involucran los estados de defensa, que son muerte aparente, bloqueo o disociación.
Ese es lo más antiguo, ¿no? Esa es como las respuestas reptilianas, ¿no? Como los reptiles, que pasa algo y se quedan como muertos, paralizados. O sea, el miedo que paraliza, por decirlo así. Esa es la respuesta más antigua. El segundo nivel es el sistema simpático. Es la respuesta lucha, huye, fight or flight. Sigo explicando esto porque así es como se entiende cómo funciona esta cuestión de la respiración y la mente. Y el tercer y más alto nivel de evolución es el vago mielinizado, que se encuentra solo en los mamíferos. Y apenas un 3% de esas fibras vagales, el vago mielinizado, hace posible, qué interesante, es el que hace posible los sistemas de compromiso social, de unión, de cooperación, de comunicación y de amor. Una belleza, una belleza. O sea, gracias a nuestro, fíjense, a nuestra evolución de ese vago mielinizado, es que logramos esas conductas elevadas, esas conductas virtuosas, esas conductas que nos ayudan, que ya soltar esa competencia, esa envidia, ese odio, ¿no? Compromiso social, unión, yoga. Y fíjense, por eso la importancia de hacer prácticas que me estimulan el nervio vago. De acuerdo a Borges, cualquier estímulo que incremente los sentimientos de seguridad va a reclutar circuitos neuronales que soportan esos sistemas de compromiso social y va a inhibir, fíjense, esas respuestas de las estructuras límbicas, las respuestas de defensa límbica, esas respuestas primitivas. El sistema yoga nos enseña a dar respuestas, no a reaccionar. Es una maravilla. O sea, nos enseña a observarnos. Y si nos observamos, podemos dar respuestas. Pero cuando no nos observamos, no sabemos, estamos en ignorancia, lo que hacemos es reaccionar, actuar compulsivamente. Pasa algo y no nos observamos y que salga lo que quiera. No. El sistema yoga nos enseña cómo podemos lograr sí, mayor compromiso social y no aquellas respuestas tan básicas, ¿no? Los estados psicológicos caracterizados por incremento de la influencia vagal sobre la variabilidad de la frecuencia cardíaca afianzan y mantienen la vinculación social. Streeter y colegas hipotetizaron que las prácticas de respiración lenta, a través de la estimulación vagal aferente, o sea, viajan por el vago hacia arriba, van a incrementar la transmisión del ácido gamma-aminobutírico, de GABA, desde la corteza prefrontal y posiblemente la insular al núcleo central de la amígdala. La amígdala está en ese sistema límbico, es lo más, de ahí donde surgen las respuestas o las reacciones más básicas. Bueno, el transmisor inhibitorio GABA va a frenar esa sobreactividad que ocurre en la amígdala en individuos con trastorno de estrés postraumático, depresión, epilepsia y para de contar todos estos trastornos psiquiátricos, pero sobre todo ellos los estudiaron en pacientes con trastornos de estrés postraumático, depresión, epilepsia, ansiedad. Entonces, esas prácticas, fíjense, la respiración lenta me va a frenar esa sobreactividad del sistema límbico. Cientos de prácticas están descritas en los textos antiguos y modernos. Se pueden dividir de acuerdo a la frecuencia y ritmo de la respiración, a la razón relativa de las 4 fases de la respiración: inhalación, pausa, exhalación, pausa y fuerza de la respiración. Ellos resumen en general que la respiración lenta y suave es calmante e incrementa el tono parasimpático. Y la rápida y fuerte activa e incrementa el tono simpático. ¿Sí? Ese resumen clave. Lento y suave, calma. Incrementa el tono parasimpático, las respuestas vagales. Rápida y fuerte, el simpático. Ajá, este es un esquema aquí de la respiración pranayámica lenta, o sea,
la que habitualmente es la recomendada en el sistema yoga. ¿Eso que produce? Activa receptores de distensión de adaptación lenta, genera impulsos inhibitorios en tejido neural, como por ejemplo el GABA, impulsos inhibitores en tejido neural sincronizados al tejido. Esto incrementa la dominancia parasimpática, que es lo que queremos para la respuesta, como ya dijimos, de calm and connect, rest and digest. Eso disminuye la presión arterial, disminuye la frecuencia cardíaca y el consumo de oxígeno se optimiza. Por otra parte está el ensanchamiento de los fibroblastos alrededor de los pulmones, esas respuestas de distensión ocurre también a nivel de esos tejidos, un ensanchamiento, hay corrientes de hiperpolarización, eso genera que se restaura la polaridad del potencial de membrana, se incrementa en el tejido circundante, disminuye la actividad metabólica, o sea, ese metabolismo celular se optimiza. Se sincroniza el tejido neural, incluyendo hipotálamo y tronco cerebral, o sea, todos esos sistemas van a estar como en armonía, para resumirlo así. Ahora bien, esta tabla está interesantísima, porque fíjense, prácticas de respiración voluntariamente reguladas comúnmente usadas. Fíjense, la respiración alternante por fosas nasales, Nadi Shodhana. Aquí dicen cómo es la técnica, muchos de ustedes la conocen, ¿no? Que es sostener una mano sobre la nariz mientras los dedos presionan y liberan, abren y cierran las fosas nasales alternativamente, ¿no? ¿Eso qué produce? ¿Qué efecto produce? Activación balanceada del sistema nervioso parasimpático y del sistema nervioso simpático, ¿sí? Nadi Shodhana es una respiración entonces muy equilibrante, muy calmante, muy en balance, porque fíjense, me está activando los dos sistemas por igual. Beneficios clínicos observados, calma, pero a tu vez alerta, porque están los dos sistemas. Efectos negativos, realmente no tienen efectos negativos. Ellos dicen conspicuo en público, o sea que a una persona le puede dar pena hacer esto en público y que ocupa una mano. La respiración solamente por la fosa nasal derecha, Surya, Anuloma, Viloma, cerrar la fosa nasal izquierda y respirar por la derecha, activa el sistema nervioso simpático. O sea, respirar solamente por la fosa nasal derecha me activa el sistema nervioso simpático. Eso me produce alerta y atención. Ok, la respiración unilateral izquierda, Chandralnuloma Viloma, cerrar la fosa nasal derecha y respirar por la izquierda, esto activa el sistema nervioso parasimpático, me induce a la calma. Entonces, cuando uno sabe esto, por supuesto, entonces necesito más alerta, pero esto es para los que, ojo, esto es para los que estamos en esto, ¿no? Para el que no conoce cómo funcionan estos pranayamas, no sería recomendado ponerse a inventar, de ponerse yo solo, sin una guía, lo que quiero decir, sin una guía, ponerse a hacer esto, ¿sí? Porque entonces, si por ejemplo tú te pones a activar nada más el sistema nervioso simpático y por ejemplo tienes la presión arterial un poquito alta, se te puede elevar más. O si por el contrario estás pasando por un episodio de hipotensión y te pones a respirar nada más por la izquierda, ¿ok? Entonces esto es con guía, ¿vale? En todo caso, Nadi Shodhana que balancea, pero igual, alguien tiene que enseñar, alguien experto y, por supuesto, hacer todas las primeras recomendaciones de la Ashtanga Yoga. O sea, uno, para llegar a estas cosas, primero debe pasar por las otras etapas. Entonces, por eso siempre se dice que la recomendación es la respiración yógica simple. Bien, la respiración de Qigong, ¿sí? Que cuenta las fases de la respiración y coordina los movimientos con los brazos. O sea, 4-4-6-2, 4 para inspiración, 4 para retención, 6 para expiración y 2 para la pausa después de la expiración. Bueno,
Esto activa mucho el sistema nervioso parasimpático. ¿Y qué beneficios clínicos? Calma con la postura de los brazos, puede disminuir los pensamientos suicidas, porque esto porque lo han estudiado mucho en psiquiatría. Los psiquiatras y los psicólogos han estudiado mucho, algunos pues en Estados Unidos, cuáles son los resultados de hacer estas prácticas. Y fíjense, los pacientes que tengan ideas suicidas, eso también disminuye también la agresión y disminuye la ira. Practicar Qigong es muy recomendado para calmar el sistema nervioso y activar el sistema nervioso parasimpático. Y la respiración coherente, que es inhala, exhala, 4 o 6 ciclos por minuto. Esta pudiéramos decir que es como la respiración yógica simple. Inhala, exhala, suave, lento, ¿sí? Recomendado para insomnio. Estoy hablando de las indicaciones clínicas que dicen aquí. Activa el sistema nervioso parasimpático, induce a la calma, aumenta claridad mental, aumenta nuestra función cognitiva, aumenta la unión, aumenta el amor. Fíjense qué belleza. Es que, bueno, es que uno cuando ve estas cosas del sistema yoga, uno como que se enamora más de esto realmente. Ahora, vieron aquí que dice efecto negativo. Pudiera exacerbar inicialmente el asma, pero es porque recuerden que el asma tiene un proceso fisiopatológico un poco distinto. Ahí se produce hay como un proceso inflamatorio, un proceso a nivel de bronquios distinto a otras patologías. De hecho, antes, cuando no había medicamentos para nebulizar y todo esto que tenemos disponible ahora, yo no soy tan vieja, pero, pero antes de las emergencias usábamos, cuando no teníamos aquello, usábamos adrenalina inyectado, adrenalina, acuérdense, relacionada al sistema simpático, para sacar al paciente de la crisis de asma. O sea que, ¿qué quiero decir? Un paciente asmático no debe hacer cosas que me activen los dos sistemas. Me refiero a un paciente asmático en desbalance, o sea, que no está, que está en crisis o está enfermito. Soy asmático, entonces tengo que tener una respiración que me ponga en balance los dos sistemas. Bueno, a ver qué sigue aquí. Mover la respiración. La técnica es imaginar que la respiración va moviéndose en círculos, o sea, que la llevo a algún sitio, la llevo a mis rodillas, la llevo a alguna zona afectada. Efectos complejos, ¿sí? Y los beneficios clínicos observados es que hay como una mayor comunicación entre la mente y el cuerpo, ¿sí? Porque logras como conectarte con esas zonas de tu cuerpo, no ya esa división. Es que a veces, miren, a veces el ser humano entra en unas cosas así como que, ay, esa rodilla, por ejemplo, esa rodilla no me sirve para nada. No, odio mi rodilla, qué sé yo. Y no, la cuestión es, trata a tu rodilla como si fuera una amiga enferma. O sea, es esa, por poner un ejemplo, pero no se crean, si hay personas así, ay, odio mi barriga, odio mi cabello, qué sé yo. Bueno, libera bloqueos emocionales. Ok, las respiraciones de resistencia como Brahmari, que es colocar los pulgares en los oídos mientras se hace zumbidos como las abejas, esto activa, a ver, perdón, la respiración oceánica, Ujjayi, contracción de la faringe, activa el sistema nervioso parasimpático e induce a la calma. La respiración Brahmari, que es hacer el zumbido de las abejas, activa el sistema nervioso parasimpático porque activa esa rama del nervio vago en el canal auditivo, induce a la calma. Los labios fruncidos durante la exhalación activa también el sistema parasimpático, induce a la calma. Cantar y corear induce a la calma porque activa el sistema nervioso parasimpático. Es bueno cantar. Me encantó eso, ¿sí? Así uno no sepa cantar.
Ajá, las prácticas de respiración voluntariamente reguladas moderadas, como la respiración JA, esta confieso que no la conozco, pero es pronunciar JA en la exhalación con movimientos de los brazos. Esto, fíjense, esto activa el sistema simpático, induce a la alerta y la atención. Esto sería indicado para alguien que esté como totalmente enérgico, como totalmente decaído, como que no tiene energía, que está casi desmayado. Entonces, este tipo de respiración sería para ese tipo de persona que está en esa situación. La respiración rápida y forzada. Está la respiración JA. Ahí está la respiración de fuelle gástrica, que es una fuerte exhalación con un sonido, ¿sí? Fíjense, activa el sistema nervioso simpático, alerta y atención, produce. La respiración de fuego, Kapalabhati, intensa y rápida, o muy rápida, y respiración forzada. Eh, bueno, entonces esta activa el sistema nervioso simpático, disminuye la presión de CO2, disminuye el nivel de litio, percepción distorsionada. Fíjense, esto me pareció interesantísimo. Porque, ojo, a veces cuando hacen esos grandes grupos y se ponen a inventar que vamos a hacer respiración de fuego, Kapalabhati, y empieza la gente a respirar rápido, rápido, eso puede, fíjense lo que puede producir. Si una persona es epiléptica, puede convulsionar, ¿sí? Si una persona es hipertensa y no está controlada, puede producir un aumento de la presión arterial, puede producir un estado mental alterado. Está contraindicado si hay paciente tiene EPOC, o sea, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, si tiene una cirugía reciente, ¿ve? Y entonces se debe limitar, si lo hacen, a 3 sets de 20 respiraciones, con 30 segundos de descanso entre ciclos. Entonces, mejor no ponerse a inventar de ponerte a inducir a las personas que no conoces, a un grupo grande, porque ha pasado que a veces no, que se desmayó, no, que está convulsionando, no, que tuvo una crisis hipertensiva. Ah, no, que hoy es malo. No, es que no, no hay que ponerse a inventar cosas que uno no maneja. Porque fíjate tú, no, pudiera ser, sí, los libros lo recomiendan, los libros de yoga y eso, pero esto es con mucho cuidado porque es delicado trabajar con personas. Entonces, no utilizar, la recomendación es, no conoces el grupo, son personas principiantes, están iniciando, nunca han hecho nada de esto, no hagan por favor estas respiraciones, porque fíjense lo que puede pasar. Respiración voluntariamente regulada variable. Es la cíclica, ahí están las escrillas, lenta, moderada, rápida, muy rápida, es variable. Ahí no hay pausa entre inhalación y exhalación. El efecto son complejos, disminuyen los niveles de litio, disminuye el nivel de presión de dióxido de carbono, percepción distorsionada, ¿sí? Entonces, hay personas, fíjense, incluso, porque tú no puedes saberlo, hay personas incluso que tienen un potencial para ser esquizofrénicos. Y ponerse a hacer estas prácticas puede desencadenar un brote psicótico, ¿ves? Visión psicológica bueno, aumenta la recuperación del trauma, pero bueno, pero puede traer manías, retrospección, convulsiones, presión arterial alta y espasmo carpopedal. Espasmo carpopedal es esas personas que, bueno, en la emergencia uno lo veía mucho, cuando yo trabajaba en la emergencia de adultos, la gente que llegaba cuando hiperventilaba, cuando hacían respiraciones, pero porque estaban angustiadas, porque estaban pasando por una crisis de ansiedad, entonces se le tuerce, mira, se me están torciendo las manos, y típicamente llegan con las manos así torcidas. Y no, mira, y no las puede abrir, las tiene estos días, se está torciendo. Eso se llama espasmo carpopedal. Entonces, ojo con estas prácticas entonces. La práctica consciente de alterar los patrones de respiración puede tener una serie de efectos diferentes dependiendo de sus características. La respiración lenta y rítmica, esto es un estudio, ¿no? Promueve un cambio hacia el dominio parasimpático a través de la estimulación aferente vagal, con la consiguiente reducción del estrés. Sovic y colaboradores en el año 2000.
Mientras que las prácticas de respiración más enérgicas pueden promover la activación simpática. Buchain, 2001. Practicar la conciencia de la respiración y la regulación consciente de la respiración en el contexto del movimiento tiene el potencial de facilitar el uso de patrones de respiración de apoyo en situaciones de la vida cotidiana. Es decir, aprendamos a respirar, aprendemos a observar la respiración. Y eso va a ser una herramienta para dirigir nuestra atención a diferentes partes de nuestro cuerpo, mientras mantenemos una postura, mientras realizamos un movimiento, mientras relacionamos cada acto de nuestra vida. Entonces, aumentar esa conciencia interoceptiva, propioceptiva, respirar en esas situaciones en vez de luchar contra las situaciones, ¿sí? Inhala el futuro, exhala el pasado y siempre respira el ahora. Muchísimas gracias. Esta también está bonita. Pranayama es respirar con el todo, es respirar desde el alma. Bueno, espero que haya sido de interés esta presentación, esta conferencia. Y bueno, si hay alguna inquietud, muchísimas gracias. Gracias, Studium. Gracias a todos por escuchar. Agradecemos mucho la presentación de la doctora Maribel. Siempre es muy refrescante tener su presencia porque su experiencia con respecto a los dos lados de la medicina lo hace realmente un conocimiento bastante completo. Entonces, había leído bastante sobre el sistema SARA, pero la relación con el Ayurveda está bastante completo. Tengo un par de preguntas con respecto a eso que me estaban llegando. Entonces, se los voy a mencionar acá. Tenemos, lo primero es, la práctica de las virtudes incrementan la función del vago y ayudan a nuestra evolución. Sí, así es, porque finalmente, fíjate, es lo que decíamos de observarnos. Estoy practicando una virtud, estoy observándome, cómo me comporto, cómo es mi conducta, no es mm, estoy consciente, estoy observándome y esa observación pasa por ver cómo respiro. Cuando estoy estresado, cuando estoy de mal humor, cuando estoy bajo ira, respiro ¿cómo? Respiro del diafragma para arriba, rapidito. Eso no me estimula el nervio vago, eso me estimula el simpático y entonces es ese círculo de simpático más adrenalina, más noradrenalina, más... En cambio, si practico virtudes, me estoy observando, respiro lento, adecuado, armonioso, y eso me activa el parasimpático y me lleva ese mensaje, como dijimos, al centro nervioso y se produce esa respuesta de retroalimentación, se produce GABA, me inhibe esas respuestas feas, por decirlo feas, bueno, esas respuestas y que no son para ese momento, ¿no? Y me induce a esos, fíjate que como decía el científico ese, se activa en esas respuestas de amor, de compromiso social, de vinculación. Es un todo, ¿no? Hermoso. Respiración, virtudes, todo ese ciclo, todo está como engranado, ¿sí? Evolución consciente, evolución Evolución consciente. consciente, me estimula Bueno, el parasimpático. Ujú. sería entonces el SARA el secreto para la liberación. Sí, sí, porque precisamente cuando sufrimos porque usamos esas otras respuestas, ¿no? Sufrimos porque usamos ese primer cerebro reptiliano, por ejemplo, me paralizo, no sé qué hacer, me disocio,
me confundo, distorsiono las cosas. Una respuesta muy básica. En cambio, respuestas más evolucionadas me liberan, porque ya me liberan de eso, de sufrir, sino ir hacia el por qué estoy aquí realmente. Aprendo y veo por qué estoy aquí para realizarme, para crecer. Y crezco así, ¿no? Qué bello. Y no, porque hay gente, fíjate, hay gente que dice, ay, no sé cómo voy a reaccionar. Eso ya no tiene cabida en una evolución consciente, que tú no sepas cómo vas a reaccionar. Hay mucha gente que te lo dice así. No, en un momento dado yo no sé cómo voy a reaccionar. O sea, como que si no fueran ellos. Entonces, sí, la liberación ocurre así. Ajá. Ujú. El doctor Joe Dispenza menciona el sistema SARA. SARA lo menciono para el resto, es el sistema de activación reticular, donde se encuentran los centros respiratorios y todos estos pequeños centros de activación que se van a encontrar, que describe la doctora. Y básicamente es el estudio neurofisiológico que están realizando y experimentos donde ven las ondas cerebrales y los pacientes pueden conectar y ver cómo ellos voluntariamente pueden bajar sus ondas cerebrales y llegar a unas ondas delta para encontrar la disminución de sus niveles de estrés, incluso curaciones a dolores crónicos, Sí, fibromialgias, episodios depresivos, episodios maníacos y en algunos casos incluso han encontrado alivio a sus enfermedades. Entonces, sí. por eso los invitamos a leer estas y otras muchas bibliografías que mencionó la doctora, muy interesantes de Ayurveda, que obviamente vamos a revisar. Ahora vamos con respecto a otras preguntas que nos están realizando. ¿Qué tipo de ejercicios básicos de respiración podemos hacer para ir adquiriendo un control sobre ella? Sí, lo más recomendable es la respiración simple, la respiración yógica simple, que es simplemente observa tu respiración, no intentes forzarla, no intentes como un control excesivo, porque entonces a veces la persona hace como excesivo, ¿no? No, es una cosa suave, es un inhalar suave, una pequeña retención y una exhalación muy suave. O sea, con que tú te centres tu atención totalmente en esa respiración, inhalo. Después, si quieres, la puedes contar o la puedes contar al principio, pero es cuando estás solo y no tienes quien te guíe y no sabes cómo hacer, eres un principiante, nunca lo he hecho. Ok, simplemente centra tu atención en inhala suave, pequeña pausa, exhala suave. Y eso es lo que Mm. me va a inducir a la calma, a inducir a la calma, la respiración suave. Y que procurando, incluso cuando vas a dormir, fíjate que todos los estudios dicen la expiración más larga cuando vayas a dormir. Entonces inhalas, pequeña pausa, y procurando que la exhalación sea más larga que la inspiración. Eso induce más calma, entonces induce al sueño. Sí. Actualmente existen varias aplicaciones para poder relajarse. Al menos yo que trabajo incontables números de horas a la Sí, sí. semana, utilizo la Ajá. meditación para poder dormir mejor y descanso profundo. Sadhguru tiene lo que se llama la Isha Kriya, que es un sistema en la que uno revisa la respiración y se concentra en la respiración mientras escucha una, una canción leve para poder concentrarse en respiración. Kriya a la final sería respiración, ¿verdad? Ajá, ajá. Son prácticas como de purificación, de pureza, de atención. Sí, sí, eso es. Ok, Y eso hago el énfasis porque hay gente que de verdad no sabe, mira, cuando estás en esto de evaluando pacientes, hay personas que de verdad no saben respirar y respiran, como les digo, muy cortito. Incluso cuando no los está examinando, respira profundo. Y es así como, o sea, es cierto, es como para el pulmón, respire profundo. No, respire como que estuviera suspirando y sí, bote el aire sí, y ahí se escucha bien, sí. sí es cierto.
es Es cierto. un disfrute, tienen que convertirse en un disfrute. Y todas esas prácticas a Ajá, la es cierto. final, ¿sí? Todas las prácticas a la final para el insomnio, para la relajación, todas es disfruta tu respiración. Esa es la clave, esa es la clave. Ujú. Porque, Tenemos, ajá, bueno, tenemos otra pregunta. Cuando éramos niños o niñas, respirábamos naturalmente de manera correcta. Ahora de adultos respiramos incorrectamente. ¿Cómo es la forma correcta de respirar? Expansión abdominal, torácica, etcétera. ¿Cómo sí, es? sí. Fíjate, los bebés nacen respirando con su abdomen, porque tenemos el concepto errado, ¿no? Que la respiración está al diafragma. Ese es nuestro concepto. Y es que respira todo el cuerpo. Entonces, lo ideal es hacer esa práctica acostadito en la cama. Si quieres, colocas las manos sobre el ombligo, inhalas de manera que se eleve el ombligo, que puedas observar cómo se eleva el ombligo y cómo disminuye o cómo se hunde el abdomen, perdón, al exhalar. Entonces, esa respiración es la adecuada. ¿Por qué? Porque ahí estoy enviando, ahí se está estimulando el nervio vago, ahí va a estar, te estás asegurando de que llegue esa información a los órganos intraabdominales y el nervio vago va, ok, voy a llevar la información, ¿sí? En cambio, cuando respiro, creo, porque entonces no, que la respiración nada más llega hasta el diafragma, ¿sabes? Así, cuadradito. Entonces no logras esa conexión. Por eso decía esta respiración, la práctica de respiración, que es como mover la respiración, como inhalo, exhalo y, por ejemplo, centro y me imagino que estoy llevando la respiración a mi brazo. Cuando yo hago eso, estoy logrando conexiones, ¿sí? Conexiones con diferentes partes de mi Lo cuerpo. genial de, lo genial de que existe hoy en día es que podemos ver, por ejemplo, cómo las neuronas van conectándose y se puede ver las fotos como ellas van con sus patitas así y se van conectando y Ajá, uno dice, y todo eso tengo en mi interior. Entonces esas conexiones que logramos a sí, través de nuestro practicar constantemente va generando más atención, más conexión, más conciencia. Muy así es. interesante, doctora. Entonces, ¿qué importancia tiene la respiración de retención del aire por un instante y exhalarlo totalmente? Sí, esa pausa es importante porque es como, yo diría que es como para compararlo así como cuando comes, ¿no? O sea, tú no comes, por ejemplo, si tú comes y vomitas, por ejemplo, comes y vomitas, ahí no estás absorbiendo ningún nutriente. Lo que quiero decir es que esa pequeña pausa permite, wow, que como que se impregne todo de eso que inhalé, toda esa maravilla que inhalé, se impregne todo. Y luego la exhalación, o sea, esa pausa marca la diferencia. Fíjate, por eso decía, ¿qué diferencia la yoga, el qigong, el tai chi, estas prácticas de los diferentes deportes? Que ahí no se toma en cuenta para nada la respiración. Entonces, ok, ay, sí, tonifico, adelgazo, no sé qué, pero no están en calma, no están relajados, no están relajados, siguen con sus episodios de ansiedad, de depresión, ¿sí? Porque no se toma en cuenta la respiración. Y esa pausita es lo que marca la respiración, porque ¿cómo respiran los trotadores o los corredores? O sea, se acelera el ritmo de la respiración. Entonces, en vez de obtener energía, de obtener armonía después de una práctica de esa, es una inversión de energía para recuperarse de todo eso que hicieron. Entonces, no logran, vuelvo y repito, conozco muchos pacientes así, que no logran estar relajados, siguen teniendo insomnio, siguen teniendo cifras altas de presión arterial,
siguen teniendo índices metabólicos alterados, o sea, colesterol, triglicéridos. No entiendo por qué estoy flaco, ¿cómo es que va a tener colesterol alto? Todo eso está relacionado, ¿sí? Entonces, la pausa, la respiración, inhalo, pausa, exhalo, es lo que va a marcar esa diferencia de esta respiración a la que se hace en otro tipo de ejercicios. Y en este caso, con respecto a las respiraciones, tenemos una pregunta que dice, ¿cuándo se hace necesaria una respiración rápida? Ajá, sí, fíjense que la respiración rápida activa el sistema nervioso simpático. Entonces, por ejemplo, una persona que está eh, muy enérgica, con una disminución, con un bajón de energía, o está pasando por una hipotensión por algo, que la hipotensión, pero es una persona, como decimos en Venezuela, yellosa. O sea, pero para que lo entiendan ustedes, hay personas que tienden a ser desmayadoras o a desmayarse por cualquier cosa. Estas personas o que tienen poca energía por alguna razón, en esas personas sí sería recomendable hacer esa respiración de Kapalabhati o de Bastrika. Esas personas sí. O una persona que incluso, fíjate, que esté pasando por una crisis de asma bronquial, sería recomendable una respiración de esta. Esas serían nada más. Pero por eso decía, ojo, si una persona se pone a practicar sin la adecuada evaluación, ¿qué le está pasando? No, yo me voy a ir para esa clase, nunca he hecho nada, y entonces el instructor se pone a dar, vamos a hacer Kapalabhati. Puede ser contraproducente para esa persona, no para todos, pero para esa persona en particular puede ser perjudicial. Pero sí sería adecuado para una persona que esté con por ejemplo, un síndrome asténico, o sea, una astenia posinfecciosa, una astenia sexual incluso, una persona que, ¿sabes? No tiene energía. En medicina moderna lo llamamos así, astenia posinfecciosa, astenia sexual, astenia por alguna causa. Astenia es falta de tono, falta de energía. Entonces, en ese tipo de personas, pero claro, previa evaluación. Ok, interesante. Ujú. En este caso, generalmente se dice que debemos respirar por las fosas nasales. ¿Cuándo se hace necesario exhalar por la boca? Porque muchas de estas prácticas se nos solicita siempre que sea por la nariz, Sí, siempre, todo. en general, por la nariz. Por la boca son prácticas pero muy para ciertas personas que ya están en una práctica diferente, pero eso de respirar por la boca no es adecuado para nada, porque es que la nariz es el filtro de muchas cosas, y además la nariz es como la puerta de entrada al cerebro. ¿Sí? Entonces hay que respetar esa puerta de entrada al cerebro, hay que ir por esa puerta. Ponerse a ir por otra puerta puede ser totalmente contraproducente. O sea, no es recomendable. Son ciertas personas que estén haciendo, unos yogis que estén haciendo ciertas prácticas, pero de resto, no, no es recomendable. De hecho, la otra vez una señora me dijo que en un gimnasio le dijeron, mira, no, respira por la boca. No, eso es totalmente eh, errado, ¿sí? Ok, tenemos otra pregunta. En este caso, ¿cuántas respiraciones por minuto se debería tener para poder activar al parasimpático? ¿De Sí, más o de menos? menos, o sea, mientras ¿Cuánto? menos mejor, al menos 6, como mínimo. O sea, O sea, son pocas, muy pocas, ¿no? pocas.
¿sí? Porque vuelvo y repito, la respiración lenta es la que me va a activar el parasimpático. Si yo Ya, respiro rápido, se me activa el simpático, ¿sí? ok. Sí, sí. Entonces, si yo logro, wow, si yo logro un ciclo de 6 respiraciones en un minuto, éxito, ¿ves? Pero Ajá. si Sí. por lo menos 10 respiraciones, ok, 10. Pero el ideal serían como 6, ¿sí? Pero si logras 10, si logras 12, está bien, está bien. De hecho, muy aparte, ¿no? ¿Qué es paulatín? En nuestra medicina moderna la frecuencia respiratoria normal es 14, pero si estamos hablando de que queremos más activación del sistema parasimpático, o sea, del sistema vagal, entonces mientras menos, mejor. ¿Sí? Ok. De hecho, en el tema de las respiraciones, mientras menos respiraciones vivimos más. Por eso las tortugas que respiran poco viven más. Ajá, Y por exacto. ejemplo, las abejitas y los insectos que respiran súper rápido, los colibríes que respiran súper rápido viven pocos meses. Ujú. Así es. Ujú. Entonces, veamos entonces otra. Ah, se dice que exhalar por la boca ayuda a relajar o a distensionar, mencionan por acá. Ujú. No, Claro, por supuesto. Entonces, no, lo no. importante es desaprender aquellas cosas que hemos aprendido erróneamente e Es, introducir y aprender aquello que necesitamos para, pues, mejorar. Por eso estamos en este espacio. sí. Exacto. Diríamos que podríamos decir al realizar una breve retención de aire durante la respiración, favorecería mejor el intercambio de dióxido de carbono por oxígeno a nivel alveolar, Sí, o porque es se más. da como ese chance, ¿no? Se da como ese Ujú. chance a que ocurra así como con más conciencia, por decirlo así. Estamos como colaborando nosotros conscientemente a que ese intercambio se haga con calma, ¿sí? Porque cuando entonces respiramos, inhalamos, exhalamos. Entonces ese intercambio, wow, ya va, no me dio tiempo. Sí. Mira, lo que yo decía Ok, en la última tabla del espasmo carpopedal, o sea, cuando una persona llega a la emergencia con una crisis de ansiedad, respirar rápido, 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 esa persona está, bueno, entonces ahí está barriendo demasiado rápido el CO2 y por eso hace este espasmo carpopedal. ¿Ves? Se pone así, se pone así. ¡Ay, se me están torciendo los pies! Todo, sí, es que, ¿ves? Porque no diste, barriste ese CO2. No, todo tiene su proceso, su momento. Y si nosotros podemos hacerlo, o sea, con esa inhalo, pequeña pausa, exhalo, todo se produce más armonioso. De verdad que a veces, mira, el cuerpo es demasiado inteligente y nos cuida más bien. Porque imagínate que nosotros no fuera nuestra responsabilidad, menos mal que existe el sistema autonómico. Porque imagínate que fuera nuestra responsabilidad, qué desastre. O sea. Menos mal que muchas funciones son así. Porque si la dejamos a nuestro nivel de conciencia, que a veces no está bien, wow, sería un caos total. probablemente nos van a preguntar esto, así que lo hago yo misma. En ese caso, si es que tenemos un paciente que está entrando en crisis de ansiedad o de pánico y está respirando estrepitosamente y empieza así, ¿cuál es la principal medida? Porque pues la de la urgencia era como un poquito agresiva, como Ujú. pues alguna medicación o algo, pero en este caso, ¿cuál sería la medida inicial que uno podría hacer como para evitar o controlar de cierta manera esto sin que llegue a mayor?
Bueno, ayurvédicamente. fíjate tú que en la emergencia, yo trabajé, como sabes, soy jubilada en la emergencia de adultos, y cuando la persona llega en ese extremo, que ya tiene el espasmo carpopedal, me refiero a qué es lo que me está preguntando, que está, y por ejemplo, no tengo diazepam para inyectarle, porque además sería como también demasiado. Eh, Tenemos que ponerle una bolsita de papel para que respire con esa bolsa de papel. Y ahí el CO2 que está botándolo demasiado se quede ahí atrapado. Eso es una medida de emergencia, pero de emergencia que te estoy hablando de esto. Ujú. Ahora, eso mientras, Sí. por supuesto, uno como médico actúa como psicólogo. ¿Ves? Claro, eso nos lo Ujú. enseñan cualquiera, si no está entrenado, ay, bueno, vamos a inyectarle un diazepam para que se calme, pero vamos a hablarle mientras le colocamos esa bolsita y mira, respira, vas a respirar lento, tú le vas hablando, vas a respirar lento, muy lento, vas calmando, mira, pasando la mano, o sea, eso de verdad que, bueno, yo digo que eso es uno de los momentos más que tienes que tener esa empatía, esa conexión, que por cierto, eso también, fíjate, el hacer esto, el hacer, por ejemplo, que un médico esté haciendo, entrando en este sistema yoga, te hace más empático, te hace volver más empático, porque de resto, tú observas a algunos que no están entrenados y entonces así como que qué fastidio, esta persona no está enferma porque no sé si me quiero explicarme. Para los médicos jóvenes que trabajan en una emergencia, el que lleguen pacientes de este tipo lo consideran pacientes fastidiosos que vienen a echar bromas con tonterías que le quitan tiempo. Pero hay que verlo, yo siempre les explicaba a los estudiantes que cualquier persona que vaya a una emergencia de adultos, a un hospital, no va porque por darse gusto. Así no tenga nada somático en ese momento, igual necesita ayuda, porque no es normal que tú te guste ir para una emergencia a respirar así, sí me explico, ¿no? Entonces es Mm. ese trabajito de que, oye, te voy calmando, te voy hablando, ¿qué te pasa? Confía en mí, estoy aquí para ayudarte, estoy aquí para apoyarte. Respira lento, respira cada vez más lento, relájate. Ese trabajito hay que hacerlo. Cualquiera diría, ay, no, pero es una emergencia, hay que, ay, inyéctale y ya está. No, pero bueno, es el deber ser. Nosotros ocupábamos el elemento placebo. Bueno, en la emergencia en Chile nosotros ocupábamos obviamente el oxígeno, pero también ocupábamos el elemento placebo, o sea, le contábamos una historia de que pues no teníamos diazepam, o sea, para eso. Y le contábamos que teníamos un medicamento que le iba a sentir súper bien. Y la Sí. convencíamos de que eso iba a estar. Entonces le Pero, colocábamos exacto, su pero salina. ojo, no es adecuado usar oxígeno. O sea, usar No, oxígeno o sea, hoy día ya se sabe que usar oxígeno sin ser necesario, más bien produce daño ajá. neuronal. Entonces, Sí, porque a veces la transitoriamente, persona, pero claro, los que no, los familiares, ay, póngale oxígeno, no sé qué, no, es que no necesita oxígeno, más bien es que está barriendo ajá. demasiado CO2. Entonces, es inducir a la calma. Por eso, eh, fíjate, todo esto que mucho de lo que me referí, porque psicólogos y psiquiatras en Estados Unidos están, o sea, hay pacientes que tienen años de terapia y el psicoanálisis y las terapias, oye, no están logrando muchos resultados. O sea, los fármacos solos no están logrando resultados, no lo están logrando. Entonces se están sumando a usar estas cosas de aprender técnicas de respiración, aprender que vienen de esto del sistema yoga, pues. ¿Sí?
Te hablaba también por el elemento placebo, de la solamente colocarles algo que decirles que estaba bien y el paciente se sentía mejor. O sea, al menos de llegar a la urgencia se sentía ya pues, como que acompañado. Y Sí, bueno, muchas cosas sucedían ahí en esos espacios, porque llegaban ahí, es como que liberaban todo y o bien hablaban con uno, o bien liberaban con la familia directamente y enfrentaban todo delante y era como que, como una terapia de shock. Entonces a veces se enfrentaban ahí mismo con la familiar, entonces era como un poco intenso. Entonces sí. nosotros dábamos como un medicamento, digamos de alguna manera Ujú, porque no le íbamos a decir, sabe que usted no tiene, o sea, no está llegando por una causa, o sea, lo ujú. acompañábamos de alguna manera, le dábamos algo Eso. y obviamente se sentía mejor. Porque nosotros ya sabíamos por lo que venía, ¿no? Por lo que Ujú. venía. No era Claro, como algo que nosotros claro. podríamos darle algo mágico, algo real. O sea, nosotros lo acompañábamos en su dolencia de su punto de vista y Ujú. se pasaba. Sí, lo que pasa es que tú lo sabes, que Entonces, el cuerpo médico lo sabe, las enfermeras lo saben, pero el paciente no lo sabe ni los familiares no lo sabe. no lo saben. Y entonces, Ajá. o sea, la sensación para el paciente de una crisis, como se llama ahora crisis de pánico, es de que literalmente se está muriendo, literalmente le está dando un infarto. O sea, y, y el hecho de convencerlo de que, mira, no tienes un infarto, no tienes. O sea, pero es examinarlo, es atenderlo. Yo tengo una Eso de es lo mis bueno de la pacientes, urgencia. es una, sí, sí, es una de mis pacientes de la yoga. Ella es paciente mía deprimida, ella llegó a mi consulta como una nube gris, toda doblada, toda doblada. Y bueno, la invité al grupo de yoga que tengo en la clínica y ella, el cambio que ha dado, wow, es increíble. Y ella misma ya se reconoce, ya me va a la crisis de pánico. Pero antes, entonces empieza a hacer respiraciones. Antes, ¿qué hacía? Se iba para la emergencia de un instituto aquí que se llama cardiológico y hasta que le hacían el electro, no sé qué, no tengo un infarto, me voy para la clase. Pero ahora, hoy día, ella ha aprendido. Entonces me encanta el progreso que ha tenido. Sí. Pero hoy día hay ¿Qué muchos, opina usted, ¿sabes? doctora, del Takotsubo? ¿Qué opina usted del Takotsubo? ¿Ese qué es? Disculpa. Es del que es como un infarto, pero realmente no es un infarto, o sea, que eleva enzimas, que parece un infarto, pero no se comporta como un infarto porque no hay Ah, el ya. Takotsubo, Síndrome coronario el sin síndrome de elevación Takotsubo, del ST y M y sin que es más elevación. frecuente en las mujeres. Ah, no, sí, sí ¿Cree que ocurre. tenga algún componente, cree que tenga algún componente simpático? Claro, claro, totalmente. Es que es lo que estábamos hablando. El Todas síndrome del las, corazón roto, sí, ¿no? sí, totalmente. Y es que en todas, si te pones a ver a nosotros también, las enfermedades por estilo de vida, Dios mío, ya se sabe que hay un componente inflamatorio, es una inflamación, un estado proinflamatorio que hay en todo el lecho arterial y todo es un continuo, ¿no? El que es diabético es hipertenso o el que es hipertenso casi siempre tiene síndrome metabólico y ahora hipotiroidismo se está sumando también. Todo es por estilo de vida, todo es por estilo de vida y un proceso que se perpetúa a nivel ahí de ese lecho arterial, o sea, es una cosa. Entonces, por eso tú ves, wow, estos pacientes que no tiene cambios electrocardiográficos, pero eleva enzimas, sigue, que estamos Y ahora comiendo. todos los post-COVID, y ahora todos los post-COVID Ah, también, no, y no, todos los de imagínate. enfermedades autoinmunes, Dios mío. No, por Dios. De hecho, una observación que ha tenido Ajá, las últimamente, fibromialgias.
Sí, síndrome de fatiga crónica, para tirar para arriba. Fatiga crónica, dolor crónico. Síndrome de fatiga crónica, fibromialgia, todo eso ha tenido wow, como una explosión. Y también ahora a las personas no les da gripe igual. He observado eso, las personas post-COVID, wow, unas gripes que, doctora, tengo 10 días, 15 días con gripe, un mes. O sea, una cosa, no sé si allá pasa, pero aquí ha estado pasando. La gente, antes las gripes eran 3 días, se recuperaron. Ahora las personas Sí, consultan, mira, me calmó la gripe, pero otra vez, me calmó la gripe, pero otra vez. El sistema como que el inmunológico sistema inmune está como es bajo de todos. Está total, como más comprometido después de la pandemia, quedó más comprometido. total, total, sí. Bueno, nos quedamos para platicar en otra ocasión porque esta plática realmente se extendió, pero porque es extremadamente muy interesante. Aquellos de las preguntas, invitamos a todos aquellos que no estén participando en otros centros de estudio de nuestra institución o que se estén acercando por primera vez a inscribirse totalmente gratis a nuestro centro de estudios generales que se transmite 1 hora antes de este espacio vía Zoom en el link que aparece en la descripción que se los dejamos abajo en nuestra cajita del video. De igual manera, a todos aquellos que han ingresado a esta conferencia por la plataforma de Zoom, los invitamos a que lo hagan 1 hora antes y así poder participar en nuestro centro de estudios. Así que los invitamos el próximo lunes cuando tendremos un tema de gran interés como el día de hoy. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Gracias a Priscila ustedes. Pérez y los invitamos nuevamente cada lunes a un tema de estudio, el Centro de Difusión de la Gran Fraternidad Universal. Muy buenas noches. Gracias, Buenas doctora. noches. Chao, gracias.